Perfecto, entonces muy buenas tardes a quienes están en este momento en la sala. Bienvenidos a la nueva modalidad que el Círculo está iniciando mediante charlas y conferencias de forma virtual. En esta oportunidad tenemos el agrado de invitar al doctor Pablo Carrasco de la Quintana para que nos dé su disertación sobre la situación laboral en tiempos de COVID. Para la participación les pido por favor que a partir de ahora silencien sus micrófonos y sus cámaras y cuando terminemos la conferencia se pueden hacer preguntas mediante el chat, por favor, dejan sus preguntas y yo voy a hacer la lectura al doctor Carrasco para absolverlas. Jessica, todavía no, a partir de ahora tengo que darles la bienvenida, todavía que no silencien sus micrófonos. Puede dar las bienvenidas, doña Rosario, está habilitada igual. Que silencien sus micrófonos, pero no el tuyo. Buenas tardes, señores directores, queridos socios y amigos del Círculo de la Unión. A nombre mío y del directorio que presido, me es grato saludarlos y darles una cordial bienvenida a esta nueva forma de comunicación virtual que estamos implementando a partir de hoy en el Círculo de la Unión. Damos también una cordial bienvenida a nuestro conferenciante, doctor Pablo Carrasco, y le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para iniciar este ciclo de conferencias. Las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 nos obligan a una cuarentena que se irá flexibilizando, manteniendo un aislamiento social que por ahora no nos permite reunirnos en las instalaciones de nuestra institución y nos obliga a dar un salto a lo digital para poder no estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Iniciamos una nueva forma de conferencias, esta vez virtuales, en horario vespertino, que en parte suplirán nuestros tradicionales almuerzos de confraternidad, donde hemos podido gozar de la compañía de ustedes y sobre todo de sus valiosos aportes. Lo hacemos hoy con la participación como expositor de un destacado profesional. El doctor Pablo Carrasco Quintana nos brindará una conferencia sobre un tema de gran actualidad en este momento, dadas las últimas disposiciones que se han ido dictando. El tema es situación laboral en tiempos del COVID-19. El doctor Carrasco es abogado de profesión, es director general y socio principal de Carrasco Firma de Abogados, que se caracteriza por el asesoramiento legal integral a empresas. Abogado y asesor laboral de empresas e industrias importantes en el país. Presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Asesor permanente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Nacional de Industrias. Representante institucional de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ante la Organización Internacional del Trabajo. Desde la gestión de 2012, primer abogado recomendado en asesoramiento laboral de empresas en Bolivia por las dos calificadoras internacionales más importantes en el rubro, como son Chambers & Partners y Legal 500. Para evitar interferencias, les pido por favor desactivar sus micrófonos hasta que concluya el expositor y demos inicio a la ronda de preguntas. Es muy grato contar con la presencia virtual de ustedes, con la compañía de ustedes. Esperamos volver a reunirnos en breve y dejo con ustedes a nuestro invitado, doctor Pablo Carrasco. Mil gracias. Muchas gracias, Rosario. Es para mí un placer, un grato honor haber sido invitado por presidencia y el directorio del Círculo de la Unión, un círculo al cual unas instalaciones que nos ha recibido con los brazos abiertos en múltiples oportunidades, no solamente a nivel de mi oficina, sino también con los gremios empresariales, un lugar de encuentro de amigos, de partir unas comidas fabulosas, tanto en el almuerzo como en la cena. Así que qué mejor oportunidad de estar mediante esta vía, que es hoy día las plataformas de comunicación virtuales que se han ido generando durante todo este tiempo y que han permitido de alguna forma interactuar entre todos quienes en algún momento
hemos estado acostumbrados a ese contacto físico de la reunión presencial y que justamente han sido escenarios para departir momentos de crecimiento personal y profesional a través del intercambio de experiencias que se han podido ir dando durante los distintos tiempos. Ciertamente hoy ha adquirido una importancia mayor el contexto laboral, dada la coyuntura y las circunstancias que eventualmente nos está tocando atravesar durante todo este tiempo, y en el que evidentemente se ha promovido distintas políticas, no solamente por el gobierno boliviano, sino que ya la región en general, los países vecinos, también han tenido que adoptar medidas inherentes a lo que ha significado la pandemia del COVID-19. Hace unos días atrás yo manifestaba que no solamente vivimos un COVID de salud, sino también existe un COVID económico, que es precisamente el que ahora hay que intentar rescatar, toda vez que bien o mal, según los escenarios en los que podamos advertir, la parte de salud tiene ya una estrategia, tiene una política y es así como se está sobrellevando, pero no es la política que eventualmente se está advirtiendo en lo que significa el tema económico. En ese contexto, me voy a permitir compartir con ustedes una exposición que es prácticamente un resumen de distintos aspectos y tópicos que me ha tocado ir hablando en estas últimas semanas, en distintos escenarios, con distintos grupos focales, gremios, etcétera, para intentar de alguna manera sacar en esencia los temas, los aspectos más importantes que se han venido dando durante todo este tiempo y que comparten adicionalmente dos aspectos que no se habían dado anteriormente. Es uno, por una parte, un instructivo de el ente gestor, del ente supervisor en salud, como es la Autoridad de Supervisión de del Seguro Social de Corto Plazo, que fue emitida este pasado día lunes, y una resolución ministerial que salió el día de ayer, que complementa lo que es la regulación de la cuarentena dinámica y que eventualmente también ha modificado en parte el escenario en el cual el empresariado va a tener que restablecer sus actividades a los efectos de generar nuevamente su desarrollo económico. En ese contexto, permítanme compartir la siguiente presentación. Bien, a ver, me ha permitido clasificar en dos las etapas que hemos podido advertir a nivel del desarrollo de la pandemia durante todo este tiempo. Y esto no solamente ha sido para el gobierno boliviano, esto se ha generado en realidad en todos los países de la región. Esto está sobre la estructura de lo que me ha tocado conversar con distintos gremios empresariales de los diferentes países, con quienes he tenido la posibilidad de tener mesas de diálogo, un poco para intercambiar experiencias de lo que se estaba dando dentro de nuestros países y de alguna manera intentar generar una posición transversal desde el empresariado hacia una postura de lo que podría representar una actitud propositiva hacia nuestros gobernantes. Esto vamos a dividir en dos fases. Ha existido una fase 1 que ha representado toda la época de lo que ha significado el contagio, el inicio de la pandemia, donde básicamente todos los gobiernos han destinado sus esfuerzos a crear una política de salud pública a los efectos de responder a lo que era la crisis que se empezaba a atravesar en los distintos países sobre lo que ha significado el COVID-19. Este no es un tema menor porque en general los gobiernos, especialmente de Latinoamérica, y podríamos decir del mundo entero, porque ni siquiera Estados Unidos estaba previsto para esto, tuvieron que lógicamente destinar prácticamente los recursos que se tenían para el desarrollo de centros de salud, compra de insumos, de bioseguridad, el desarrollo de hospitales, el aprovisionamiento de clínicas, el generar los respiradores famosos que hoy día están tan de boga, ¿no? Y que ha generado tanto problema en estos últimos días, pero ese ha sido el esfuerzo que se ha dado en toda la región. En ese contexto, prácticamente todos los países también han adoptado la necesidad de generar una cuarentena
para justamente intentar lograr un distanciamiento social, que la gente no circule por las calles, y para eso justamente todos los estados han peleado porque exista un escenario de paz social. ¿Qué significaba aquello? Que la comunidad, la ciudadanía, cuente con una tranquilidad interna que de alguna manera le permite estar en sus casas, aislados y por lo tanto sin la necesidad, sin la motivación de tener que salir a la calle ni a trabajar, pero además eso representaba, como bien dice en el siguiente punto, un compromiso del sector privado que va de la mano de la paz social. ¿Por qué? Porque prácticamente ningún país en todo el mundo estableció como una estrategia para sobrellevar el tema del COVID, el permitir, por ejemplo, que durante esta época exista retiros, rebajas salariales, porque eventualmente lo que se intentaba es que la mayor cantidad de gente posible tenga de alguna manera la claridad y la convicción de que estaba contando con ingresos regulares y por lo tanto la tranquilidad de estar en casa. A ese fin, por ejemplo, Italia fue el primer país en el mundo que después de una política de 5 años motivada desde Turín, que es un sector industrial muy conocido en toda Europa, una política de flexibilidad laboral muy grande en los últimos 5 años, Italia fue el primer país que sacó una normativa en el sentido de que había una prohibición expresa hacia el empresariado de poder desvincular gente durante un plazo de 3 meses después de la cuarentena. Esa estrategia italiana, en algún momento, alguna de nuestros legisladores consideró que también éramos en parte italianos y también establecieron acá un proyecto de ley para que no se pueda desvincular 3 meses después de la cuarentena en una realidad como es Bolivia, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad europea. Pero bueno, ese fue un poco el lineamiento y la estructura que se fue dando durante este tiempo. Pero este compromiso del sector privado, adicionalmente, no solamente se le pidió que no despida gente, que no rebaje salarios, porque adicionalmente en un país como el nuestro, ¿no? Y eso se generaba prácticamente en todos los países de la región, estamos hablando de Chile, de la Argentina, pero especialmente nosotros como bolivianos, tenemos para números redondos y más allá de las enormes disputas que existía con el anterior gobierno sobre cuál era el nivel de informalidad aquí en Bolivia, pero para números redondos entendemos que Bolivia tiene un 80% de informalidad y un 20% de formalidad. El generar políticas de despido o de afectación al empleo podía motivar ciertamente que parte de ese 20% empiece a atravesar o traspasar, mejor dicho, al 80%, con lo cual, ante tener más cantidad de gente que no recibía ingresos, también había mayores posibilidades de que se origine conflicto social, pero además robos, asaltos, atracos, por la necesidad de la gente de tener que recibir ingresos, ¿no? Entonces, ciertamente eso ha motivado justamente el requerirle al empresariado que tenga un compromiso en esta época. Y esa parte del compromiso del sector privado no solamente trascendió en el hecho de que pueda coadyuvar en políticas de orden laboral, sino también se le pidió que pueda coadyuvar en políticas de apoyo a la salud pública. Y es así como se fueron generando distintos fondos de apoyo del empresariado hacia los estados, para la adquisición de insumos para la salud del Estado, para afrontar este tema del COVID. Nuestro país no ha sido ajeno a aquello, ustedes saben, es de conocimiento público, se llegó a constituir un fondo por un grupo de empresarios que básicamente llegó a ser 20 millones de bolivianos que se destinó a la compra de insumos. También ha habido aportes directos y en los países de la región no han estado alejados de ellos. En Chile, por ejemplo, se intentó crear, en principio, mejor dicho, se tenía previsto crear un fondo de 60 millones de dólares de apoyo y se llegó a constituir un fondo de 120 millones de dólares por parte del sector privado para aportar al Estado los efectos de que pueda hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Adicionalmente, en los países de la región también se ingresó a la compra directa de respiradores o en algunos casos se crearon fondos de investigación tecnológica y científica
para ver la manera en cómo podía afrontar cada país de mejor manera la situación de pandemia. Hay ejemplos de distintos tipos de Centroamérica y Sudamérica de cómo se ha manejado desde el sector privado el apoyo y las iniciativas que se ha dado para sobrellevar la pandemia del COVID-19. Pero ciertamente esa fase 1 no podía ser eterna. Y no podía ser eterna porque ningún país, y obviamente y mucho menos la empresa privada, podía sobrellevar indefinidamente el encierro, la falta de actividad, la falta de productividad, la falta de ingresos, y necesariamente debía ingresarse a una fase 2. Esa fase 2 donde ya representa no solamente el afrontar el COVID en salud, sino también empezar a restablecer el cómo nos sanamos del COVID económico que se estaba dando en todos los países y en este caso Bolivia. Y es ahí donde se fueron dando diversos tipos de iniciativas e incentivos para que se pueda ir generando o regenerando la economía en cada país. Y ahí obviamente han existido diversos tipos de apoyo y alivio hacia el sector privado. Por ejemplo, en varios países como han sido Perú, Colombia, también Argentina, se ha dado no préstamos hacia el sector privado, o sea, también se han dado préstamos, pero se les ha subvencionado el costo de las planillas salariales en determinados porcentajes, justamente dentro de esa posibilidad de que no se despida gente, pero que de alguna manera se pueda coadyuvar a que el sector privado avance con el tema. También se ha apoyado con una subvención del Seguro Social, especialmente de corto plazo, vale decir lo que es el seguro de salud, ¿no? Para que los trabajadores no tengan que perder esa posibilidad de recibir un tratamiento en caso de que se vean afectados por el COVID-19. Y en el tema de los créditos, han habido créditos blancos en prácticamente toda la región, pero también con un tratamiento diferenciado, ¿no? De hecho, por ejemplo, Chile ha asumido como Estado una garantía que va entre el 60 y el 85% de garantía como Estado para que la banca libere los préstamos hacia el sector privado hasta empresas que tengan una venta de 34 millones de dólares por año. Y se les ha permitido a la banca que puedan acudir a una segunda garantía, vale decir, pedir una garantía también al sector privado sobre la cuota parte o la diferencia que no estaba garantizando el Estado. En Perú, prácticamente la garantía asciende por parte del Estado al 95% y el 5% la banca está pidiendo de manera directa al empresariado o a la empresa que requiera un interés que pueda también dar una garantía privada, ¿cierto? En Colombia ha habido un suceso curioso porque el Estado ha garantizado el 98% del crédito y le ha pedido a la banca que asuma el 2% del riesgo. Pues o sea, son pocos los bancos que han accedido a aquello, gran parte de la banca allá en Colombia ha rechazado esa forma de asignación de créditos porque entienden que ellos no pueden asumir el 2% de riesgo directo, entonces no han liberado fácilmente el tema de los préstamos, en tanto no se les permita constituir una garantía privada. En nuestro país, el Estado ha asumido como garantía 0, ni 60, ni 80, ni 90, ni 95. El Estado le ha dicho aquí a la banca, tú da el crédito y sabrás cómo lo das, ¿no? Con lo cual la banca, por razones lógicas, ha empezado a solicitar, han ido las empresas y se les ha dicho, sí, te doy el crédito y te daré un crédito según 4-1, 3-1 por garantía, porque lógicamente es muy difícil pues que la banca asuma una garantía plena o asuma el riesgo total de dar un crédito en forma libre, aun cuando se trate para el pago de salarios, que es justamente lo que ha ocurrido en nuestro país, de otorgar hasta un máximo de 4 mínimos nacionales por cada trabajador y que eso permita pagar durante 2 meses planillas. Con lo cual, independientemente de lo que pueda entenderse que es una facilidad para el sector privado de darle un préstamo que de alguna manera se entiende como un crédito blando, con un periodo de gracia, con unos intereses que son favorables, etcétera, pero de todas maneras hay empresas o gran parte de las empresas no tienen la posibilidad
de poder acudir a ese préstamo porque no tienen ni la garantía ni los medios para poder sacar adecuadamente ese préstamo. Con lo cual, operativamente, hay un problema adicional. Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, como les comentaba, no hay los préstamos que se dieron por parte del Estado no han representado precisamente una subvención para el pago de planillas, ¿cierto? Son préstamos que las empresas van a tener que devolver y de todas maneras van a requerir necesariamente el contar después con los ingresos necesarios para poder devolver esos préstamos. Entonces, es por todos conocido que respecto a la seguridad social no se ha tocado absolutamente nada. En los 3 de los más grandes escenarios de apoyo que podía haberse requerido, porque también en el exterior ha existido, por ejemplo, un apoyo en materia tributaria con la reducción de alguna base imponible. Acá en nuestro país, en los 13 elementos que eran más importantes, el financiero, el tributario y el laboral, se ha empezado por los 2 primeros con el tema de los financiamientos. Se ha permitido diferir el pago de los créditos por 6 meses con todos los problemas que actualmente conocemos. En materia tributaria, se ha permitido igualmente un diferimiento en lo que ha significado el pago de algunos impuestos. Hasta el día de hoy existe un serio problema sobre cuál va a ser el destino y el futuro del pago del impuesto de utilidades del año 2019, no precisamente porque esté perdonando nada el Estado, y queda claro que no lo va a hacer, pero en cuanto a la fecha, o sea, tenemos un impuesto de utilidades que vence este fin de mayo, sobre el cual no se ha dicho absolutamente nada, y que más allá de la imposibilidad económica o no que tenga una empresa para poder pagar el impuesto de utilidades hasta fines de este año, de este mes, hay una imposibilidad formal, porque para pagar el impuesto de utilidades yo requiero imprescindiblemente contar con mis estados financieros aprobados. Y la aprobación de los estados financieros es por las juntas ordinarias de accionistas de las distintas empresas, o en su caso por la asamblea ordinaria cuando se trata de SRLs. Pues desde marzo, abril, mayo, como comprenderán, gran parte de las empresas no han tenido oportunidad de desarrollar su junta de accionistas, con lo cual han tenido también una imposibilidad material y física de poder aprobar estos estados financieros, por cuanto a día de hoy tampoco ha sido posible aprobar el sistema de firma digital para la suscripción y presencia en el tema de las actas en cuanto se refiere a las asambleas en las SRLs o a las juntas ordinarias en las SAs. Por lo tanto, habrá que ver qué solución se le va a dar. Prácticamente durante los próximos días de la siguiente semana, pues ya no se tiene nada para determinar finalmente si va a existir un diferimiento o no en el caso del impuesto de utilidades. Pero si bien eso ha ocurrido en materia de finanzas y en materia tributaria, quedaba lógicamente el tema laboral. Y aquí básicamente las empresas han quedado un poco liberadas a su suerte, ¿no? Y digo liberadas a su suerte porque aparentemente no se consideró en principio la imperiosa necesidad que existía por parte de cada empresa de tener que adoptar medidas de bioseguridad, políticas de bioseguridad, protocolos de bioseguridad para regresar al trabajo, así como el poder establecer cuáles iban a ser sus estrategias de continuidad, y ahí pongo en la lámina, de supervivencia. Porque hay empresas que con todo el cierre de mercados que ha existido, con la caída de ventas, con los números rojos que se tienen actualmente, pues lógicamente lo único que les queda es adoptar políticas de supervivencia o en su defecto considerar que van a tener que proceder al cierre de las empresas, porque es altamente probable que existan empresas que no puedan tener la continuidad que quisieran. Ahora bien, dentro de este marco es que en este tiempo, para esta parte laboral, se ha ido dictando distinto tipo de normas que pueden ver en este cuadro. Van desde resoluciones biministeriales, que fue la primera que se dictó entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, justamente para ver cuáles iban a ser las medidas de bioseguridad que tenían que adoptarse como país a los efectos del desarrollo de las actividades. Hubo un primer decreto que estableció una jornada de medio tiempo
para empezar a cuidarse de lo que era el coronavirus. Fue un decreto que ya de alguna manera generaba problemas en lo que representaba el desarrollo de las jornadas laborales, porque si bien nos establecía una limitación de una jornada laboral de 5 horas, pues la gente, muchos que entendieron que las otras 3 horas pues ya no tenían que ni siquiera trabajar, cuando en realidad el decreto no establecía ello, pero ya hubo una afectación en cuanto significa el desarrollo de la productividad. Este decreto fue reglamentado por la resolución, otra resolución ministerial que fue la 189 de 18 de marzo del 2020. El decreto a su vez fue elevado a rango de ley en fecha 2 de abril. Posteriormente hubo el decreto ya de la cuarentena total, que fue el 42-29, que ya nos habla de lo que es la cuarentena dinámica, que es justamente la que estamos atravesando durante este tiempo. Y hubieron 2 resoluciones multiministeriales que determinaron la manera de reactivar el desarrollo de la minería y de la construcción, donde les establecieron justamente cuáles eran las medidas de bioseguridad que tenían que adoptar cada una de ellas. De hecho, son las 2 áreas más protegidas actualmente en cuanto representa la responsabilidad que deberían adoptar. Pero adicionalmente, lo que les comentaba, esta semana han salido 2 nuevas disposiciones que nos cambian de alguna manera el escenario, como es la instructiva de la ASUS por una parte, y por otra, la resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, la 229/20, de 18 de mayo reciente, que son disposiciones que las vamos a revisar a continuación. Este instructivo de la ASUS, cuando uno determina y dice, a ver, quiero volver a trabajar, y uno dice, ok, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tendríamos que asumir en estos temas? Pues cuando uno revisa el instructivo de la ASUS, uno no queda más que asustarse. Y uno termina por asustarse porque la ASUS, en pocas palabras, lo que ha establecido es que cuando se advierta que un trabajador está con COVID o está con el contagio y finalmente pueda determinarse que está con un contagio, pues debería ser catalogado, como dice la lámina, dice, con certificado de incapacidad temporal por accidente de trabajo, ¿no? Salvo que, como dice la última parte, pueda de alguna manera demostrarse que la exposición y la infección se dio en casos que no tienen nada que ver con la actividad laboral que estaba realizando. El problema es, ¿quién califica aquello? Queda un poco en manos de la empresa inicialmente el poder establecer si fue accidente laboral o en su caso fue riesgo común. Pero el problema es que la empresa básicamente tendría que adivinar si este señor se contagió en el trabajo o si eventualmente fue producto de una fiesta que estaba el fin de semana en su casa con otra gente, etcétera, ¿no? Lógicamente, esto genera una exposición muy, muy, muy grande para las empresas, porque cuando uno entiende qué es lo que se entiende por accidente de trabajo, pues también existe, de acuerdo a nuestra regulación, lo que significa el accidente in itinere, que es aquel accidente que ocurre en el traslado del trabajador desde su domicilio hasta el trabajo y viceversa. Esto lo que ha motivado, lógicamente, es un riesgo mayor, porque definitivamente es inviable prácticamente para cualquier empleador el poder determinar con precisión meridiana y absoluta cuándo ha podido realizarse el contagio de este trabajador. Ahora bien, acá emergen algún tipo de cuestionamientos y uno dice, ¿por qué catalogan esto como accidente de trabajo? Y ahí es importante diferenciar lo que significa el accidente de trabajo de lo que es la enfermedad profesional. Nuestro Código de Seguridad Social y su decreto reglamentario diferencia ambos conceptos, básicamente estableciendo que el accidente de trabajo, que es lo que se quiere determinar que representaría el COVID-19 en caso de un riesgo laboral, es aquella lesión por una acción súbita y violenta de una causa externa como consecuencia del trabajo. O sea, estamos hablando de un hecho que es violento, es rápido, a diferencia de lo que es la enfermedad profesional, que es todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo, pero que sobreviene de una evolución lenta que se ha podido dar durante todo un tiempo. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Ahora bien,
habiendo determinado que aquí hay una diferencia importante, tanto lo que es entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, uno dice, bueno, ¿y cómo podemos desligarnos entonces legalmente de que esto no ha sido así? ¿Cuál es el nivel de posibilidad legal que tenemos como empresa de poder defendernos? Y lamento decirles inicialmente que nuestro nivel de acción en este tema, en tanto no se modifique este comunicado de la ASUS o no existe una directriz clara de nuestras autoridades de lo que vaya a pasar, tenemos un margen de defensa que es muy complejo, ¿no? Cuando uno lee el artículo 96 de la Ley de Trabajo, ustedes podrán ver que nos dice que las enfermedades, las afecciones endémicas, ¿no? No se reputan como enfermedades profesionales, vale decir, se reputarían como enfermedades comunes. El problema es que nuestra ley de trabajo viene del año 39, ¿no? Y en aquella oportunidad definitivamente no se hizo ninguna diferencia entre lo que es la endemia, la epidemia y la pandemia. Debemos entender a la endemia como aquella enfermedad que está centralizada en una región o lugar específico, en un país específico como la malaria, por ejemplo, ¿cierto? La epidemia es como aquel virus que empieza a correr rápidamente a través de una determinada región. Y finalmente la pandemia es es aquel virus que está afectando a todos los países. Entonces, como está ocurriendo actualmente. Entonces, bajo la estructura del artículo 96 de la ley, ciertamente no tendríamos margen para poder establecer que la pandemia debería ser tratada en este caso como un riesgo común, puesto que no nos debemos olvidar que en materia laboral, tanto la Constitución como el decreto 28699 y en realidad los principios generales del derecho laboral establecen un principio básico que es el indubio pro operario, es decir, en caso de dudas está a favor del trabajador. Pero además, en este tiempo, justamente en razón de esta comunicación, de este instructivo que sacó la ASUS, en estos días se pudo ver algún nivel de impugnación por parte de algún gremio que hacía referencia y a la ASUS, más allá del tema de la competencia, porque, ojo, yo también soy un detractor, creo firmemente que la ASUS es altamente cuestionable que hubiera asumido el rol de poder definir. Yo creo que no tiene la competencia legal para haber definido que el COVID-19 debía ser tratado como un riesgo, como un accidente de trabajo, porque, por todo lo que les he comentado, la imposibilidad de poder determinar con claridad aquello. Pero a ver, en una representación de algún gremio vi que hicieron referencia, bueno, hacen una representación ante la ASUS y le tocan el artículo 112 de la Ley General del Trabajo, indicándole que este sería el articulado que estarían incumpliendo por parte de la ASUS para determinar que este no es un riesgo laboral. El problema es que cuando uno lee el artículo 112 de la Ley General, nos hace referencia a la enfermedad profesional, que como les he manifestado anteriormente, no es el accidente de trabajo, este es otro concepto. Y la ASUS no está hablando que el COVID sea enfermedad profesional, lo que nos está diciendo es que es un accidente de trabajo. Ahora, esta enfermedad profesional, ciertamente cuando uno ve los requisitos, establece que tendría que estar comprendida dentro del reglamento de la Ley General del Trabajo como enfermedad. No tendría que haber sido adquirida por el trabajador antes de haber ingresado a sus labores o antes del contrato y tendría que haber sido contraída por efecto del género o condiciones del trabajo durante el año de labores que hubiera realizado. Pero vuelvo a repetirles, la SUS no está hablando de que esto sea una enfermedad profesional, está hablando de que esto es un accidente de trabajo. Y ciertamente las consecuencias son importantes. Y son importantes porque, a ver, para ser claros, mientras la persona está con un accidente laboral, con un accidente de trabajo, en principio podría ser beneficioso en la medida que hay un 90% de subsidio por parte de la caja, en lo que significa el pago del salario durante el tiempo que dure la baja médica, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, eso está ayudando al empleador desde el primer día que inicia el contagio. Pero me parece que esa visión es algo corta y sería estrecho el llegar a pensar que por el solo hecho de que como empleador me voy a liberar del 90% del sueldo durante todo ese tiempo, me convendría que esto sea calificado como accidente laboral. Y digo que es una visión estrecha porque la consecuencia mayor de que sea calificado como accidente laboral
es que en caso de fallecimiento de esa persona, el empleador se va a ver en la obligación y en la responsabilidad de tener que pagar 24 salarios. 24 salarios, que es el concepto de indemnización por accidente de trabajo. Pero lo más curioso es que ni siquiera ese es el peor escenario, ¿no? Porque en todo caso hay inclusive empresas que han accedido a pólizas de seguro de vida para sus trabajadores a efectos de proteger y precautelar justamente la posibilidad de fallecimientos en accidente laboral. De hecho, eran pólizas que en determinado momento parecían ser solamente atractivas para empresas mineras, de electricidad, en algún caso industrias que de determinada forma tenían a sus trabajadores en un nivel de riesgo mayor, pero pareciera ser que hoy día va a ser un producto muy interesante para las compañías aseguradoras, para quienes quieran desarrollarlo, lógicamente, dentro del marco de lo que el Código de Comercio permite y con el procedimiento que se establece igualmente para la forma de pago de lo que es un seguro de vida. Pero como les digo, de pronto eso no es el escenario que nos preocuparía más. Lo que nos preocuparía más es que el día de mañana puedan venir los familiares con algún abogado que de alguna manera pueda generar alguna idea interesante y esté acusando que esa enfermedad, al haber sido originada en un accidente de trabajo, generar una indemnización de 24 salarios, que eso además ha sido motivado por una negligencia del empleador. Y esa negligencia del empleador puede originarse, entiendo yo, desde tres áreas. La primera de ellas es que como empresa no hubiéramos dado los insumos de bioseguridad a los trabajadores. Vale decir que no le hubiéramos dado los barbijos, guantes, lentes, etcétera, los mamelucos, qué sé yo, todo lo que eventualmente uno puede llegar a considerar como insumos de bioseguridad, pero además con la frecuencia necesaria, porque no se trata de dar un barbijo y olvidarnos, ¿no? Eso es uno. El segundo es que como empresa no hubiéramos adoptado una política de bioseguridad capacitando adecuadamente a nuestros trabajadores, ¿no? Eso significa, lógicamente, tener un protocolo apropiado de bioseguridad que además esté bien estructurado y eso sea transmitido a nuestro personal de empleados. Y el tercer riesgo que yo veo como negligencia o tercera posibilidad de negligencia es que el empleador hubiera actuado de alguna manera, se interprete, en contra de lo que la ley dice o de manera irresponsable a lo que la ley dice. Ejemplo, una empresa que en este tiempo de COVID convoque a trabajar independientemente las limitaciones a gente con enfermedad de base, a gente mayor de 65 años, etcétera, etcétera, que de alguna, o a embarazadas, que de alguna manera tienen mayor susceptibilidad al contagio. Entonces, de alguna manera ahí son tres elementos que podrían motivar la negligencia del empleador. Y esa negligencia derivar a su vez en una acción penal, ¿no? He tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con penalistas y son ellos los que eventualmente decían que evidentemente podría de esto derivar en una acción penal, sea ya por atentado contra la salud pública. Podemos hablar de escenarios extremos como homicidio culposo, qué sé yo, que eventualmente uno se hace susceptible de que mañana los 24 salarios sean insuficientes para cubrir la necesidad económica de una familia que ha tenido la penosa pérdida de un ser querido, pero ciertamente hay abogados para todo y mañana es altamente probable que también las empresas pueden ser susceptibles a políticas extorsivas de lo que representaría una acción penal en contra de ellas. Ahora bien, ¿este riesgo persiste? Sí, persiste, porque adicionalmente la OIT ha manejado ya un lineamiento sobre lo que significa el COVID-19 durante este tiempo. Y cuando les hablo del lineamiento, es que no se trata de una política de Estado, no se trata de una normativa de imperativo cumplimiento, es como un lineamiento de la OMS que nos dice a los países, hombre, durante la época de cuarentena les sugiero que hagan una publicidad constante sobre el lavado de manos, sobre el distanciamiento social, pero cada país será libre o no de asumir las determinadas políticas y lineamientos que puede establecerse por parte de la OMS. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la OIT y la OIT en marzo pasado, a través de su comisión de expertos, sí estableció que el COVID-19 tendría que ser tratado como una enfermedad profesional cuando esta ha sido originada en una actividad laboral. Pero fíjese que en todo caso, este lineamiento puede de alguna manera ser considerado también por países como el nuestro. De hecho, el Poder Judicial en el Brasil ha establecido también ya
que el contagio por COVID-19 va a ser tratado como un accidente laboral. Entonces, ciertamente el riesgo que estamos atravesando con todo esto es muy, muy grande y curiosamente llama la atención que no obstante la contingencia que existe y el nivel de exposición que esto origina para el sector privado, al momento de verse restablecidos sus actividades a consecuencia o después del COVID, hubiera sido una autoridad de menor jerarquía, como es la ASUS, la que hubiera asumido un rol, una competencia en este caso, que entiendo yo no le correspondía. Yo cuestiono bastante la competencia de la Autoridad de Supervisión del Seguro Social de corto plazo, como para haber determinado cuál iba a ser la medida que se iba a adoptar en caso de contagios. Hoy me facilitaban una comunicación que ha llegado desde la Caja Petrolera de Salud, que es una de las cajas de salud que existe, ¿no? Donde básicamente se ha limitado a establecer que ellos van a continuar dando las bajas médicas, ¿no? Pero no clasifican y no clarifican si se va a considerar o no el comunicado de la SUS para el tratamiento de si va a ser finalmente como accidente de trabajo o si van a considerarlo como riesgo común. Con lo cual, esa es una tarea que se tiene pendiente, muy importante, que de alguna manera esperemos que finalmente nuestras autoridades gubernamentales puedan adoptar una posición clara sobre ese tema, pero una posición clara sobre todo para que se delimite el tema de la responsabilidad del sector privado en este tema. Porque, ojo, algo que hemos venido peleando, no se trata de que con esto se quiera motivar que el sector privado no salga a las calles y cuídense porque esto les va a traer una responsabilidad. No, se trata en realidad de que definitiva e imprescindiblemente se requiere de manera urgente que se delimite cuál va a ser el margen de responsabilidad que la empresa va a tener que asumir ante el caso de existir contagios de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales. Y es dentro de estas responsabilidades que básicamente yo he pretendido comprender o he pretendido que se entienda respecto del empresariado, que son tres los aspectos importantes que tendrán que considerarse. Por una parte, lo que les hablaba, la adopción de los protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad que en razón de la resolución ministerial aprobada el 18 de mayo de este mes por parte del Ministerio de Trabajo, que lo vamos a revisar en un rato más en sus cuestiones esenciales, se ha determinado un plazo de 15 días para que las empresas puedan presentar estos protocolos de bioseguridad al Ministerio. Ojo, plazo que empieza a computarse, dice, desde el reinicio de actividades. Si me preguntaran y me dirían qué se entiende por el reinicio de actividades, créanme que es más fácil lanzar una moneda y decirle si va a caer cara o cruz, porque la verdad no tengo idea. Habla del reinicio de actividades y puede entenderse que es el reinicio de actividades de cada empresa, puede entenderse que es el reinicio de actividades del Ministerio de Trabajo propiamente dicho, que no ha reiniciado actividades porque se ha establecido que solamente lo va a hacer cuando las ciudades ingresen a riesgo medio. Con lo cual, la conclusión ha sido, mira, si eres una empresa que ya viene trabajando desde antes de la cuarentena dinámica, pues asumamos que los 15 días, por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Pues consideremos desde la fecha de aprobación de la resolución, que es del 18 de mayo. Con lo cual, a partir del 18 de mayo deberían empezar a computarse 15 días. Y vuelvo a repetirle, por un sentido de precaución, de seguridad jurídica, ¿no? 15 días para que puedan presentar sus protocolos de bioseguridad. Aquellas empresas que reactiven sus funciones cuando empiece, cuando empiece el riesgo medio tendrán que computar de ahí para adelante los 15 días también para la presentación de los protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad y en realidad el desarrollo de las actividades laborales debe generar además un compromiso de cumplimiento de los trabajadores. Esto no se trata de que es el empleador el que por gusto y capricho quiere que exista distanciamiento social, lavado de manos, higiene, etc. No, no, no. Acá tiene que haber una responsabilidad común porque la enfermedad esta no distingue color, no distingue género, no distingue jerarquías, nos afecta a todos, con lo cual hay una responsabilidad. Es muy importante acá el mensaje, no solamente desde gerencia, sino de las áreas de recursos humanos en cuanto representa al manejo del clima laboral interno. Cómo alcanzamos a comprometer a la gente a que pueda involucrarse con el cuidado de todos.
Y lógicamente esto representa también una necesidad de capacitación al personal. Y hablo de capacitación porque, hombre, ahí hay que capacitarnos todos. Uno puede entrar a distintas páginas de internet y puede ver videos y puede ver informes, reportes. Y, por ejemplo, yo pongo como una referencia los enormes cuestionamientos y criterios dispares que existen en cuanto al uso de guantes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dice que los guantes lo que hacen es una percepción falsa de inmunidad de la persona, y en realidad con el guante uno está llevando el virus por todas partes, y aparentemente cuando uno está sin los guantes tiende mayor tendencia a tener higiene continua en cuanto a las manos, al lavado, al alcohol. Bueno, es parte de lo que tendremos que capacitarnos todos, porque esto no está escrito sobre piedra, es un virus que está en pleno estudio, para determinar finalmente cuáles son las medidas más acertadas para adoptar según las actividades que podamos llegar a establecer. No se olviden que según el reinicio de actividades, las empresas también han establecido diferentes mecanismos de reinicio de actividades. Hay empresas como entidades financieras que simplemente han hecho turnos de actividades de manera tal que una misma área vaya a la mitad de días, va a decir lunes, miércoles, viernes, y la otra mitad de esa misma área vaya jueves, martes, jueves y el siguiente lunes, etcétera, etcétera. Que lógicamente lo que se interesa ahí es que se evite aglomeraciones, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de la capacitación que tendremos que asumir, vuelvo a reiterarles, absolutamente todos. Ahora bien, dada la importancia que significa el contar con protocolos de bioseguridad que van a tener que desarrollarse durante todo este tiempo y que varias empresas ya las han desarrollado, y que incluso, por ejemplo, en el caso de los negocios de venta de comida rápida mediante deliveries, ha existido o existe, mejor dicho, una resolución aprobada por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana que tiene estándares muy altos de cumplimiento, y que lógicamente esto representa igualmente un parámetro importante de capacitación que tendrán que cumplir todas ellas respecto al personal que tienen. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son los lineamientos básicos que debería contar este protocolo de bioseguridad? ¿No? Es obviamente todas las medidas de prevención que deben reforzarse, y que aquí básicamente estamos hablando de todo lo que es de conocimiento público, que sale en la prensa, en la tele, sobre el lavado de manos, los barbijos, el distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero también tiene que existir recomendaciones en cuanto a los desplazamientos, así desde el trabajo, vale decir, cómo evito las aglomeraciones para tomar transporte público o no. Y aquí hay un tema esencial. Si bien, por ejemplo, se está estableciendo desde el riesgo medio, vamos a verlo más adelante, se estaría liberando a las empresas de lo que es el asignar medios de transporte en la medida que se pague un bono de transporte, va a ser lo uno o lo otro, pero muchas de las empresas van a preferir dar continuidad a llevar adelante el servicio de transporte, por evitar justamente ningún nivel de riesgo en los desplazamientos que pueda existir, y más aún considerando que ahora nos pueden acusar de que este es un accidente de trabajo. Las recomendaciones en el lugar de trabajo, o sea, es básicamente todo lo que significa el distanciamiento interno, la distribución de los escritorios, la forma de asignación de los lugares de higiene, etcétera, que también van a tener que estar previstos. O sea, cómo se ingresa al trabajo, el uso de pediluvios, la parte de la desinfección, la cámara. Ojo que el tema de las cámaras de desinfección también han recibido diversas críticas, porque nos dicen que eventualmente también genera un efecto hacia los pulmones contrarios o hacia la cara. Entonces, obviamente hay temas que cada empresa tendrá que valorar en función a cómo quiere adoptar o no las medidas de seguridad o de bioseguridad en estos temas. Respecto a los viajes al exterior, y no solamente al exterior, sino también al interior, yo he manifestado en múltiples oportunidades durante todas las reuniones, conversaciones y charlas que me ha tocado tener, que es la primera vez que las empresas van a tener la posibilidad real de involucrarse incluso en el tiempo libre de las personas. En los países vecinos, las empresas han ya establecido políticas de limitación a viajes personales de sus empleados. Han restringido viajes nacionales, en la mayoría de los casos, hasta el mes de agosto y septiembre de este año, y viajes internacionales hasta diciembre e incluso hasta marzo del próximo año. Con lo cual,
Es la primera vez que una empresa podría tener la posibilidad de decirle a un trabajador que tenía programadas vacaciones en diciembre para irse a algún país, no sé, va a irse a Nueva York, decirles que no puedes ir. Y no puedes ir porque es el nivel de riesgo que me traes luego con el tema del contagio. Entonces, eventualmente también se ha considerado, y bueno, y más aún viajes locales e internacionales por temas de trabajo. Entonces, eso debe formar parte también de una política de bioseguridad. Las reuniones, esta es una clara muestra de lo que ha representado la actividad mediante las plataformas que nos da la web para evitar justamente el tema de la proximidad en las salas. Pues tendrá que controlar cada empresa, cada entidad, cuán necesario es que existan las reuniones físicas o en su defecto hacer uso de estas plataformas que a día de hoy existen y que definitivamente nos está facilitando la existencia. La actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles de COVID, así como cuando existe casos positivos. O sea, una cosa es cuando existe sospecha de que una persona está con COVID y otra es cuando existe una confirmación real de que la persona está con COVID. Hay protocolos que se manejan en una y otra circunstancia. Aquí siempre ha emergido el cuestionamiento y también lo he puesto yo como ejemplo, de por ejemplo, si va a tener que comunicarse el nombre de la persona que ha sido afectada con el COVID. Lo cierto es que aquí hay distintos criterios. La mayoría maneja que por un tema de responsabilidad se debe identificar a la persona para que todos aquellos trabajadores o empleados que han estado en cercanía de él o en contacto puedan ser objeto de aislamiento. No se olviden que dentro de las medidas de bioseguridad, incluso cuando hay una persona que ha sido afectada por el COVID, nos obliga a tener que cerrar determinadas áreas para efectuar procesos de fumigación, etc. Entonces, lógicamente, son medidas que tendrán que adoptarse tanto en cuanto a la sospecha como cuando ya existe el contagio como tal. Ahora bien, una vez que hemos adoptado los protocolos de bioseguridad y hemos tenido el cuidado, ya sabemos, eventualmente tenemos la convicción de que vamos a volver a trabajar. Cuando salió el decreto 4229 de 29 de abril de 2020 sobre la cuarentena dinámica, que es un decreto que prácticamente va a tener muy poco tiempo de vida más, porque no nos olvidemos que en general se está preveyendo que la economía aquí en Bolivia, las actividades prácticamente se van a liberar con el riesgo medio a partir del 1 de junio, ¿no? Entonces tenemos toda la próxima semana más para intentar ver el tema de las limitaciones que el decreto 4229 ha establecido. Pero yo me he permitido simplemente exhibir esto, no es la primera vez que lo hago en este tiempo, simplemente para que se den cuenta el nivel de contradicción que ha existido a momento de la emisión de estas normas. Y digo una contradicción porque este decreto, cuando se permitió en el artículo 5 una continuidad del sector de la industria, manufactura y el sector agropecuario, más allá del problema de interpretación de lo que significa el término de continuidad, porque básicamente se entendió ante la desesperación que toda la industria estaba habilitada para empezar a trabajar, no para continuar, sino para empezar a trabajar. Así tenga yo una industria de armas, pareciera ser que también estaba ya habilitado para trabajar, pero bueno, así se lo ha interpretado y todos han empezado a trabajar, industria, manufactura y el sector agropecuario. Lo curioso del caso es que deshabilita a la producción, pero también habla de distribución y comercialización de productos. Y aquí es, oye, cuando hablo de distribución y comercialización, tiene bastante lógica si estoy hablando de una empresa vinculada al rubro de la farmacia o de productos de medicamentos o alimenticios, porque es gente que va a distribuir y comercializar sus productos en supermercados, en farmacia, vale decir, en todos aquellos lugares habilitados para la venta de productos. Pero ¿qué hace una industria que produce, mejor dicho, telas, suéteres, camisas o finalmente zapatos? ¿Dónde comercializo aquello? Bueno, necesito abrir una tienda. Entonces, lo curioso del caso es, puedo abrir una tienda en la 21 de San Miguel de Calacoto o en el comercio o en el centro del comercio paseño, abrir mi tienda. Es un contrasentido porque eso prácticamente por toda la conversación que se ha tenido con los gobiernos municipales han dicho que las tiendas no están habilitadas para poder trabajar. Más allá de que en los hechos está sucediendo aquello y está sucediendo porque están rebasando las limitaciones que eventualmente existían. Pero ciertamente no tenía sentido que se nos permita como industria y luego se hable de comercialización cuando no estoy habilitado para abrir un local comercial. Y si estoy habilitado para abrir un local comercial, estaba dentro del parágrafo 2 de este mismo decreto que me permite solamente abrir
mediante venta por línea, mediante delivery o entregas hasta las casas, ¿cierto? Y ciertamente hay empresas, hay industrias que ese tipo de ventas no les sirve para nada porque no les permite descargar todo el stock que han ido produciendo y solamente les queda sobreestoquearse con los costos que eso genera en tema de almacenaje. Entonces, ciertamente ha sido uno de los aspectos más contradictorios que se ha vertido en el decreto 4229. ¿Qué sucedía con el tema de las licencias? Y esto básicamente ha sido ya subsanada esta observación con la resolución ministerial de fecha 18 de mayo de este mes. Pero la pregunta era, ¿qué pasaba con los progenitores de menores de 5 años, con los mayores de 60 años, con las personas con enfermedades de base y las personas con embarazo, que es básicamente a quienes el artículo 10 del decreto 4196 les otorgó una licencia especial que fue ratificada por una resolución ministerial de 18 de marzo pasado? Pues bien, con la resolución ministerial que se ha emitido el 18 de mayo, que en realidad la han hecho de conocimiento público ayer al final de la tarde, lo que se ha determinado, o mejor dicho, el día de ayer, lo que se ha establecido es quiénes son las personas que van a gozar licencia durante este tiempo. Y aquí básicamente está limitado a los mayores de 65 años, a las mujeres con embarazo y a las personas con patologías de bases crónicas. Con lo cual, particularmente ya no se está haciendo referencia a los progenitores de menores de 5 años. Con lo cual, las empresas ya están habilitadas para convocar a todos aquellos trabajadores que durante este tiempo, siendo progenitores, estaban haciendo uso de una licencia especial. ¿Cuándo? Pueden empezar mañana, el día lunes, porque esta resolución ya está vigente. Pero adicionalmente, lo curioso o lo interesante de este artículo 5 es que es la primera vez, si ustedes ven en la primera parte, dice cuando es inviable la modalidad de teletrabajo y no existan vacaciones acumuladas, se les tendrá que dar una licencia especial remunerada. Pero yo hago hincapié en el tema de las vacaciones acumuladas. Básicamente lo que está estableciendo es una facultad establecida al empleador que no la tenía de exigirle al trabajador que haga uso de sus vacaciones acumuladas durante este tiempo. Porque hasta el día de hoy lo que hemos tenido que venir manejando es un acuerdo entre partes para que puedan hacer uso de sus vacaciones, para que no se entienda que estaba obligando a que pueda hacer uso de las mismas en un periodo de cuarentena, pero ahora sí se nos está facultando como empleadores a poder exigirles que tomen las vacaciones acumuladas. Y de si no las tienen, bueno, tendremos que asumir una licencia con goce de haberes, que tampoco se determina por cuánto tiempo, porque puede ser hasta que se extienda la emergencia sanitaria, hasta que termine la cuarentena, o finalmente hay empresas que han tomado la decisión por sí mismas de establecer políticas de resguardo de alguna gente. Es acá donde ya empieza a tener lógica, o donde ha tenido lógica, el posicionamiento, por ejemplo, que se asumió desde el sector industrial de la Cámara Nacional de Industrias, pero que además ya viene reforzada por un lineamiento que habíamos logrado ya discutir hace tiempo atrás sobre lo que era la jubilación obligatoria, que no tenía como objetivo necesariamente el poner en el sector pasivo a quienes eran mayores de 58 años, sino era por la necesidad que la propia ley de trabajo establece en su artículo 66 sobre la renovación natural de fuentes de empleo que debería existir para que también los jóvenes tengan la posibilidad de ingresar a fuentes de empleo. Pero bueno, aquí en más, de pronto va a emerger también esta política de alguna manera invitar a los trabajadores que estén en este nivel de riesgo y ante la incertidumbre de saber cuánto tiempo van a tener que estar con una licencia remunerada, de invitarlos a que puedan acogerse a la jubilación y de alguna manera terminar de manera consensuada una relación laboral, ¿no? Bien, seguimos. Adicionalmente, esta resolución que ha salido, que se ha hecho pública el día de ayer, sí ha determinado un tema que es altamente preocupante y es el tratamiento de lo que va a pasar con las jornadas de trabajo, con las jornadas laborales, cuando estemos en un riesgo medio. Y ustedes van a poder ver que esta resolución, cuando habla de las condiciones en riesgo medio, a tiempo de ratificar
en su parágrafo primero del inciso B, que van a trabajarse por 6 horas de manera continua, ¿no? Que es algo que ya establece el decreto 4229, pero sí inserta algo insólito. Y es que en su parágrafo cuarto, en la última parte, ustedes podrían ver, dice, la jornada laboral se encuentra establecida en la normativa legal señalada en el párrafo precedente, la cual no deberá exceder a lo dispuesto. Caso contrario, se considerará como horas extraordinarias, ¿no? O sea, ahora resulta que a través de una resolución ministerial, el trabajo por encima de las 6 horas se ha convertido en horas extras. Entonces, esta es una vulneración clara y esencial a lo que en derecho se conoce como el principio de reserva legal. O sea, el principio de reserva legal es el que nos establece la jerarquía normativa que existe de acuerdo a nuestra Constitución, donde primero está la Constitución, después la ley, después los decretos, etcétera, etcétera. Por una resolución ministerial se está modificando la comprensión y el alcance de lo que es la jornada laboral y cómputo de las horas extras que la ley establece. Esto realmente es una vulneración clara a los principios constitucionales y que evidentemente va a traer cola. Y digo que va a traer cola porque durante este tiempo son varias las industrias que ya estaban trabajando y que muchos de sus empleados les han cuestionado por qué no se les estaba pagando horas extras si estaban trabajando por encima de las 5 horas que inicialmente se había establecido en el decreto 4196 cuando empezó el tema de la cuarentena. Entonces, más allá de que eventualmente va a tener que existir un posicionamiento de qué empresas estaban habilitadas antes y que en realidad este tratamiento es para las empresas que están ingresando recién a trabajar, la exposición que nos genera en cuanto a la posibilidad de tener que pagar horas extras por jornadas extendidas, definitivamente es algo insólito, es algo que erróneamente se ha modificado, como les digo, a través de una resolución, lo que la ley determina. ¿Qué va a pasar con el tema del transporte? Que es un poco lo que les comentaba. El transporte básicamente solo se va a empezar a modificar cuando estemos en un riesgo medio. Mientras tanto, todas las empresas tienen que asumir el servicio de transporte en cuanto a sus trabajadores, tienen que llevarlos y traerlos. Pero en riesgo medio, como ya va a existir el servicio público de transporte, está dando las dos posibilidades. Dice, o asume la responsabilidad de llevarlos y traerlos, o les das un bono de transporte. La resolución les está permitiendo tener cualquiera de las dos alternativas. En todo caso, también hay empresas que van a subir una posición intermedia, o sea, una posición mixta y van a tomar la decisión incluso de darle ambos. ¿Por qué ambos? Porque hay empresas que ya estaban dando un bono de transporte que no les van a poder quitar a los trabajadores porque se entiende que es un derecho adquirido, pero adicionalmente van a tomar la responsabilidad de darle continuidad al servicio de transporte que han estado dando durante todo este tiempo por un tema de control y de política de bioseguridad para el resguardo de la salud de todos, de los trabajadores que están prestando los servicios, así como de las empresas, de los gerentes, directores, etcétera, por un tema, como les digo, de salud pública, de seguridad de todos los que eventualmente van a ir a unas instalaciones de trabajo. Ahora bien, ya hemos cumplido con las medidas de bioseguridad, ya sabemos cómo vamos a regresar, pues son muchas las empresas que más allá de todo eso van a tener alguna necesidad o no de tomar medidas. Y serán medidas de orden administrativo general, ya sea en cuanto a achicamiento o eventualmente en cuanto a intentar reducir la carga social, pero mediante una reducción salarial y no precisamente mediante políticas de despido. Y es aquí, ya sea que para la una u otra circunstancia, algo que se ha hablado mucho durante todo este tiempo era la aplicación del tema del concepto de fuerza mayor. Y, a ver, sí puedo manifestarles que particularmente me ha tocado tener experiencia directa en lo que representa la aplicación del concepto de fuerza mayor ya desde el año 2012 en algunos conflictos que nos tocó llevar como oficina y que tuvimos la oportunidad de recibir ya fallos del Tribunal Constitucional el 2012, el 2013 sobre lo que era la fuerza mayor y el posicionamiento que estableció el Tribunal Constitucional sobre las condiciones en las que se hace inviable aplicar como excepción a la regla el despido por encima de la estabilidad laboral que rige en nuestro país y está establecido por nuestra Constitución. También debo manifestarles que durante todo ese tiempo
desde el año 2012, 13, 14, etcétera, hasta febrero de este año, la aplicación de la fuerza mayor prácticamente era como hablar de un insulto en el Bronx, ¿no? O sea, era, estás loco, ¿de qué me estás comentando? Porque no tienes la manera de demostrar los requisitos y condiciones que te exige el Tribunal Constitucional para que sea fuerza mayor. Para nuestras autoridades laborales, del Ministerio de Trabajo, del Poder Judicial, nada era fuerza mayor. Parecía ser que era una idea traída de cualquier otro lado y nadie quería reconocer que sí estaba establecido en nuestro lineamiento constitucional. Y la fuerza mayor ha derivado en otro tipo de elementos como es la supresión de cargo, las necesidades económicas. Ha habido una ligación muy fuerte con un convenio de la OIT, que es el convenio 159 158 de la OIT, que fue utilizado inclusive por el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del preaviso de retiro que establecía el artículo 12 de la Ley de Trabajo, y que es un convenio que no está ratificado por el Estado boliviano, pero que para sorpresa de todos fue utilizado en determinado momento por el Tribunal Constitucional, y es un convenio que establece como una causal de despido las razones productivas, económicas de una empresa. O sea, todo aquello que desde el empresariado se ha venido solicitando durante estos años que puedan ser como consideradas como causales de despido, de alguna manera también se ven exteriorizadas y concretadas en lo que significa la fuerza mayor que en determinado momento utilizó el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que establece el Tribunal Constitucional como requisitos para aplicar la fuerza mayor? Primero, que sea un hecho imprevisible, lógico. O sea, estamos hablando acá sí de una circunstancia como es el COVID-19, que definitivamente ningún empresario podía haber previsto que hubiera llegado aquí a Bolivia de la manera que pudo haber llegado, por el tiempo que nos está generando la suspensión laboral, la cuarentena. O sea, era imposible básicamente que una empresa pueda haber llegado a tomar alguna previsión al respecto. Segundo, que tiene que ser un tema inevitable. Claramente es imposible también que ninguna empresa, ningún país podía haber evitado que el coronavirus ingrese o que se hubiera generado. Es un hecho que ha pasado en el mundo entero y que ciertamente está dentro del requisito que el Tribunal Constitucional ha establecido. Definitivamente es ajeno a las partes. Ni el trabajador ni el empleador han podido haber determinado que se inicie un proceso de cuarentena y por lo tanto una suspensión de las actividades económicas por los problemas del COVID-19. Es una causa sobreviniente porque claramente en ningún contrato laboral podía haberse previsto que iba a originarse una afectación al desarrollo de las actividades económicas y productivas de las empresas. Definitivamente es actual y esto va de la mano con la necesidad que el empresariado va a tener que asumir de querer tomar determinaciones. No va a poder tomar determinaciones el próximo año, en enero, en febrero, porque va a ser extemporáneo a la circunstancia actual que ha originado esta paralización de las actividades económicas. Y lo que se establece como impedimento absoluto, ¿no? Perdón. Ciertamente ha existido un impedimento o esto ha generado una imposibilidad plena para las empresas de poder desarrollar sus actividades básicamente durante los meses de marzo, abril, mayo. Eventualmente hay negocios como los cines que van a verse todavía imposibilitados de desarrollar sus actividades durante los próximos meses. Hay actividades que están vinculadas con la recreación y el concurso masivo de personas, o el turismo, por ejemplo, que hay una incertidumbre plena de cuál es el tiempo que va a tardar para poder constituirse nuevamente en cuanto a actividades. Entonces, todos estos elementos hacen precisamente que exista una causal de fuerza mayor que a día de hoy podría eventualmente ser considerada por las empresas que requieran adoptar alguna medida. No se trata de que esto sea una sugerencia para que empiecen a despedir gente, pero simplemente es un análisis de cuál es el margen de acción que tienen eventualmente las empresas para poder desarrollarse durante este tiempo. Ojo, que hay legislaciones en el mundo, es más, en la región, prefiero no decir cuáles, que durante este tiempo han sacado decretos para impedir inclusive la aplicación de la fuerza mayor, rebajas salariales, etcétera, dentro de un carácter proteccionista mayor que quiere dársele al contexto laboral. Esto también nos permitiría hacer revisiones salariales. Sí, ¿por qué? Porque eventualmente es parte pues de lo que significa
el achicamiento administrativo y la reducción de la carga social mediante rebajas temporales, definitivas o incluso licencias que se han podido acordar con las personas. Esto también, obviamente, como bien dice la lámina, debe originarse en un acuerdo de partes, no puede originarse en la discrecionalidad o una determinación unilateral de una empresa para poder asumir alguna de estas decisiones de lo que significa la reducción y la reorganización interna en cada empresa. Adicionalmente, durante este tiempo, ya vamos acabando la parte de la exposición, se ha hablado mucho sobre el teletrabajo. Evidentemente es una modalidad de trabajo que va a permitir de alguna manera coadyuvar a controlar estas políticas de bioseguridad que deberían adoptarse en las empresas. Ya, a ver, aún sin regulación ya se estaba teletrabajando, ¿no? Más allá de que evidentemente hay una diferencia entre lo que es el teletrabajo y lo que es el trabajo en casa, ¿no? O sea, una persona que se lleva una labor a su casa, una labor manual, no está teletrabajando, está trabajando en casa, ¿no? El teletrabajo está muy vinculado a la conectividad. Por eso es que el propio decreto habla de las tecnologías de información y esa conectividad es la posibilidad que el teletrabajador pueda de alguna manera tener acceso a los sistemas de información de la empresa, a las bases de datos, los softwares, etc. Entonces, cuando uno lee lo que establece el decreto y la resolución ministerial que reglamentó el decreto, que definitivamente, que reglamentó el decreto 4218, quien habla ha sido muy crítico porque considero que ha sido absolutamente no solo insuficiente, sino ha ingresado una contradicción plena, generando un riesgo, pero fatal, entre lo que representa la concepción misma de lo que es el teletrabajo. ¿Por qué? Porque tanto el decreto como el reglamento han establecido que el alcance del teletrabajo implica no solamente a las relaciones laborales, sino también a la prestación de servicios, con lo cual todo el riesgo que se ha tenido durante este tiempo de que yo quiero evitar que mañana un consultor, un contratista entienda que es trabajador mío, mañana me puede decir que es un teletrabajador porque tiene un decreto que es el 4218 que estableció que la prestación de servicios es una forma de teletrabajo. Es así el vacío tan grande que se ha generado con la manera de regulación de lo que ha significado esta nueva modalidad de trabajo. Ahora, entre las formas de teletrabajar, habla de teletrabajo temporal y permanente. Hay un problema de concepción en cuanto se refiere a temporal, porque no se clarifica si estamos hablando de la unidad de tiempo, vale decir si estamos trabajando teletrabajo por medio tiempo, vale decir por medio día, o si estamos hablando de la temporalidad, vale decir una época, 3 meses, 6 meses, queda un poco incierto el tema. Bueno, eso tendrá que ser clarificado por cada empresa en el respectivo contrato, porque tanto el decreto como la resolución nos exigen a que esta modalidad de trabajo sea clarificada en un contrato laboral. En cuanto a la jornada laboral, no hay mayor cosa que hablar porque el decreto refiere que se regula a lo que la ley dice y estaríamos hablando, si nos amparamos en la ley, en las 8 horas diarias, las 48 horas semanales, las 40 horas semanales para mujeres. Si hablamos de la cuarentena, de la cuarentena dinámica en riesgo medio, ya habrá visto que son 6 horas diarias, que curiosamente se ha cambiado la ley en cuanto al concepto de horas extras, pero lo más importante de esto es que, como les digo en la lámina, a ver, el teletrabajo no puede medirse precisamente por la carga horaria. Es un error que muchos empleadores están entendiendo que es la manera en la que vamos a tener que medir a la gente y se empezaron a fatigar y dicen, y le puedo exigir que se quede 8 horas trabajando, 12, 4 horas, no. El teletrabajo no tiene como concepción eso. El teletrabajo debería medirse por el resultado, por el producto, por lo que yo necesito que me entregue. Y necesito que me entregue ciertamente dentro de una jornada laboral. No necesito que me lo mande a las, no sé, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, etcétera. Porque adicionalmente debe existir una manera de controlar aquello. Y el teletrabajo debe representar una necesaria política institucional y corporativa de educación, ¿no? Y digo de educación porque esto representa, entre otras cosas, que tiene que existir un respeto pleno por los espacios de tiempo, por el descanso de la gente. Tiene que respetarse sus periodos de tiempo familiar, el almuerzo, la noche, etcétera. Hay empresas que en el mundo entero que nos han enseñado, por ejemplo,
En Europa inclusive se ha legislado en países como Francia, Suecia, Suiza, ¿no? La imposibilidad de mandar correos electrónicos después de la jornada laboral. Ni siquiera para decirle, oye, ¿sabes qué? Te estoy mandando para no olvidarme. No me importa que me contestes mañana, el lunes, pero me estás mandando un correo a las 10 de la noche, ¿no? O sea, estás rompiendo el esquema de lo que significa la parte de desconectividad que realmente se requiere y que se promueve en esta modalidad de trabajo. Es así que cuando las empresas van a querer ingresar a teletrabajar durante este tiempo, hay cuestiones previas que particularmente me he permitido llegar a sugerir que puedan tenerse en consideración y que son emergentes de los vacíos que el decreto y en algunos casos que prevé el reglamento que tengan que aclararse. Por ejemplo, ¿quién va a asumir el costo del Internet? No se trata de decirle a una persona, quiero que teletrabajes y me mandes todo, está bien, pero el Internet es para mis hijos, o para ver Netflix en mi casa y no me da tiempo para, no tengo el ancho de banda necesario o la capacidad para teletrabajar, con lo cual es posible, sería absolutamente legítimo que exijan que las empresas asuman ese costo de Internet. ¿Cómo se va a adoptar barreras de seguridad para la salida e ingreso de correos electrónicos fuera de horario? Que esto tiene que ver sobre todo con la manera de controlar de que mañana no, o sea, contrariamente que uno pueda llegar a percibir que una persona que me manda un correo electrónico con el trabajo a las 2 de la mañana y yo le diga, pucha, qué gente fenomenal, este realmente tiene un compromiso. Bueno, esa persona debería meditar una llamada de atención. ¿Por qué? Porque eventualmente está rompiendo con el esquema del horario laboral y además es posible que mañana me quiera pedir horas extras por considerar que está trabajando más allá de los horarios regular. Entonces, si la persona si no va a haber esa política institucional, pues ciertamente cada empresa tendrá que controlar la manera del envío y recepción de correos fuera de horario de labores para de alguna manera tener un registro y control de aquello. Luego, cada empresa debe ver si ya tienen los sistemas adecuados para controlar claves de acceso a ciertos niveles de información según el nivel jerárquico de cada persona y según la naturaleza de las funciones que pueda estar desarrollando cada persona. Entonces, esto no se trata de liberar la información por completo ni absolutamente nada, entonces tendrá que ver ciertos niveles de control a ello. ¿Quién va a dotar el equipo? ¿Va a ser la propia empresa? ¿Va a ser cada trabajador? Y si cada trabajador es el que va a hacer uso de su computadora personal, ¿quién va a dotar el software? Porque no se olviden que si va a teletrabajar, es posible que ingrese a mis sistemas y si no tiene un software con licencia, y es un software pirata, es altamente probable que mañana ingrese virus al sistema de cada empresa, con lo cual es algo que también tendrán que llegar a controlar. Fíjense el otro elemento, el tema de los accidentes de trabajo. Hombre, la OIT ha establecido también que en el teletrabajo una caída es un accidente laboral. Si me golpeo con la mesa, me corto la cabeza, qué sé yo, o recibo una descarga eléctrica, un shock o un accidente con la computadora, es un accidente laboral. Entonces, ya representa nomás una responsabilidad de todos el tener que ver que el teletrabajador cuente con un espacio, ambiente apropiado, para que mañana no estemos atravesando este tipo de contingencias. También habrá que ver si la empresa ya cuenta con los canales apropiados de seguridad de información, si tiene canales de VPN, etcétera, para controlar justamente que no existe un flujo de información hacia el exterior que no sea deseado, lógicamente, por las empresas. Y finalmente, como previsión antes de ingresar a la política de teletrabajo, mi sugerencia, lógicamente, es que tiene que cuestionarse internamente si ya se tiene previsto trabajar con esta cultura interna de las empresas. Para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que ya ejecutando el teletrabajo debería existir? Primero, que debemos tener claro todos que hay que establecer unas responsabilidades compartidas entre todos. Hay que fijar metas, resultados y las expectativas. No se trata de considerar al teletrabajador como un satélite que es independiente de la organización de la empresa. Hay que hacerlo sentir y uno tiene que tener la política de considerarlo parte integrante esencial de la empresa, aun cuando no esté físicamente dentro de las instalaciones. De ahí la necesidad del trabajo en equipo que debe existir imperiosa y necesariamente. Lo que les decía sobre el respeto de los horarios laborales,
el respeto a los espacios para la alimentación, recesos, la desconectividad plena a la que se ha hecho referencia en muchos países y que hay empresas que ya en el exterior vienen desarrollando el teletrabajo desde hace muchos años y ciertamente con resultados óptimos, porque adicionalmente va a representar una reducción de costos para las empresas en la medida que sea adecuadamente desarrollado, porque habrá menos necesidad de contar con espacios físicos grandes, las empresas podrán reducir ambientes, podrán hacer más eficientes en la asignación de los espacios físicos que tengan a nivel de cada empresa, porque eventualmente podrán existir personas que estén trabajando desde sus hogares. Habrá que motivar una cultura en cuanto a la forma de trabajo para que estos no sean realizados en la cama, en un sofá, echados. Tiene que existir una política mínima de ergonomía, de respeto a lo que debería representar ser una persona que está cumpliendo adecuadamente con sus labores. Tiene que establecerse de manera clara cómo se va a valorar la fijación de metas para la productividad. No precisamente por el tiempo que la persona esté frente a una computadora, sino, como les explicaba en determinado momento, por ese producto que está haciendo entrega hacia la empresa en una jornada habitual de trabajo. La comunicación fluida que debe mantenerse y existir. Esto tiene que ver necesariamente con esta integración que les comentaba del teletrabajador con el equipo de trabajo de una empresa. Y finalmente el incentivo a la cultura del aprendizaje, lo cual representa, así como hemos aprendido con el tema del COVID, pues tendremos que aprender todos a cuáles son estas plataformas de información que se tienen a día de hoy. Hoy, cuando empezábamos la reunión acá, Rosario nos comentaba algunos inputs de lo que eventualmente podía hacerse a través de lo del Zoom. Bueno, son elementos que tenemos que empezar a aprender todos, ¿cierto? Justamente para tener una adecuada política laboral en esta nueva modalidad que se va a generar y que va a ser aconsejable en la medida, vuelvo a reiterarles, de que las empresas cuenten con una política y una cultura institucional apropiada para desarrollar adecuadamente el teletrabajo. Con eso he concluido la exposición. Quiero agradecerles y me pongo a su disposición para cualquier aclaración. Pablo Eduardo Bracamonte, muchas gracias, de verdad muy ilustrativa. No conocía yo personalmente tanto detalle. Y bueno, habrá que asesorarnos bien en las empresas para mejorar, yo creo, la regulación, ya que parecería que el tema del teletrabajo y esta forma nueva de trabajar a distancia va a ser la que va a prevalecer los próximos meses, si no los próximos años. Gracias y te felicito por la presentación. Muchas gracias, querido Eduardo. No sé si alguien más o alguien tiene alguna pregunta, por favor, para el doctor Carrasco. Buenas noches, soy Juan Ortega. Me ha encantado la presentación por lo didáctica que ha sido. En realidad, he cubierto muchos temas, muchos puntos que en este momento lo estamos afrontando muy de cerca, lo estamos viendo. Yo vengo fundamentalmente del sector de lo que son agencias de publicidad. El tema de poder trabajar a distancia, es decir, con una especie de home office o trabajar fundamentalmente con algunas personas desde su hogar, tiene larga data. Por lo tanto, no es algo nuevo. Hoy, en este día, estamos trabajando full y estamos utilizando básicamente eso. Cuando nos hacemos la pregunta de cómo vamos a hacer para volver, nos damos cuenta que toda la infraestructura que tenemos no es adecuada, porque tenemos salas donde pueden entrar, o mejor dicho, entraban anteriormente, alrededor de 12 a 15 personas. 15 personas normales. Hoy no puede ser de esa manera. Por lo tanto, estamos bajando directamente esa capacidad a unas 7, 8 personas y vamos a continuar con un 50% todavía de ese trabajo a distancia. Nos ha ido bien en ese sentido. Capto perfectamente toda la última parte, especialmente de la presentación, y obviamente me ha servido mucho como para poder reenfocar algunos puntos, especialmente desde el punto de vista legal. Les agradezco, mil felicidades, muy buena exposición. Me alegro, gracias Juan. Gracias Juan. Soy Ariel Morales, muy buena la presentación, realmente altamente ilustrativa. Y quería preguntarle a Pablo si él considera que sería conveniente
incorporar estas instructivas que uno va a dar a los trabajadores dentro de lo que significa las precauciones que tienen que tomar para desarrollar sus actividades como parte de los contratos de trabajo, de manera tal que se pueda utilizar como una causal de incumplimiento al contrato de trabajo el hecho de que ellos no obedezcan al pie de la letra lo que se ha establecido en las instructivas para ir a trabajar tomando las previsiones necesarias. Buenas noches, estimado Ariel. Placer oírte y que hayas estado presente también en la exposición. A ver, definitivamente, ¿no? Ahora, hay modos de comprometer a la gente a que pueda cumplir con las políticas de bioseguridad. Y yo dividiría esto en tres posibilidades y en tres fases además, partiendo desde dos subáreas. Una de ellas de la gente que ya está trabajando actualmente y de la otra gente que va a volver a trabajar o que eventualmente va a ser contratada, ¿no? Respecto a la gente que ya forma parte de las empresas, ya sea que esté trabajando o que va a volver a trabajar, necesariamente hay que establecer dos cosas. Por una parte, debería existir una declaración sobre cuáles son las condiciones. Yo básicamente lo que he estructurado para la gente con la que trabajo, para las empresas que confían en mis servicios, ha sido estructurar un acta que es una especie de declaración jurada. Como comprenderás, tú eres abogado, no puedes darle la connotación de declaración jurada porque no tenemos esa naturaleza ni esa competencia, pero sí es por lo menos decirle a la trabajadora, y quiero que, como vas a volver a trabajar, dime si has estado con fiebre, has estado en contacto con alguna gente con coronavirus, si has estado de viaje en tal parte, malestar, etcétera, etcétera. Por lo menos para que yo como empresa tenga la posibilidad de conocer si debo tomar alguna previsión especial con ese trabajador que esté ingresando a prestar los servicios. Y eso, de alguna manera, si tú consideras que es una declaración voluntaria, tendrá que explicarse a la gente que de la misma forma que yo como empresa estoy asumiendo una responsabilidad que, como les explicaba, puede llegar a alcances ilimitados, porque el límite puede ser el cielo. Oye, la persona también tiene que ser consciente que si mañana no avisa y no puso en conocimiento de la empresa o de sus compañeros que estaba con coronavirus y que eventualmente está generando una afectación a compañeros de trabajo, él también está incurriendo en delitos contra la salud pública, porque nos está exponiendo a todos. Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos que asumir ambas partes. Entonces, ese tipo de acta te sirve para eso. También debe existir un compromiso en cuanto al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Y eso también es esencial. Y ese cumplimiento lo harás en un acto independiente o eventualmente tendrás que incorporarlo ciertamente en un contrato laboral, porque eso tiene que ser parte de las obligaciones y responsabilidades que el trabajador tiene. No nos olvidemos que el artículo 16 de la Ley de Trabajo, en su inciso E, en su inciso C, establece como una causal de despido las omisiones o imprudencias, dice, que afecten a la seguridad o higiene ocupacional. Pues Exacto. Obviamente el no cumplir con este tipo de medidas es una omisión, es una imprudencia que está afectando a la seguridad ocupacional, con lo cual motivaría o debería motivar que todos deberían asumir la proactividad para incorporar este tipo de elementos dentro de la relación contractual con su gente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muy buena su presentación. Mi nombre es Marcelo Mercado. Quería preguntarle algo referente a la revisión salarial. ¿Se puede hacer algo con los dominicales respecto al mes de abril y mayo? Se podría, en una industria, le hablo de industria. Bueno, sí, de hecho, buenas noches, Marcelo. El salario dominical es un concepto estrictamente vinculado a la industria y de alguna manera lo han vinculado ahora también al sector minero, ¿no? Hay algunas empresas del sector eléctrico que también lo pagan, pero esencialmente es un concepto que emergió en la industria. Bueno, conceptualmente, el salario dominical, más allá de las enormes diferencias que yo tengo sobre ese concepto, porque es algo que me ha tocado pelear mucho sobre que no debería existir, pero conceptualmente termina siendo ya un complemento al básico, ¿no? Entonces, para una industria, el básico representa un pago por 26 días y el dominical representa el pago por los 4 o 5 domingos que tenga el mes, con lo cual la sumatoria de ambos conceptos representaría el salario mensual que recibe cualquier persona en una empresa comercial o en un banco.
Entonces, de la misma forma que yo en una empresa no puedo decirle a alguien, por este mes solo te voy a pagar por los días efectivos hábiles del mes, 22, 21, según yo trabajes de lunes a viernes y no sábados y tampoco domingos, tampoco podría quitarle yo el salario dominical, porque como le digo, es un complemento al haber básico y la sumatoria hace el total de ingresos de ese mes. Cosa que no debemos confundir, ojo, para la gente que no es de industria o no es del sector, con el pago del domingo trabajado, porque el domingo trabajado es otra cosa, es un pago extraordinario por una labor efectivamente realizada en día domingo. El dominical para la industria es un pago por el domingo sin trabajar, que conceptualmente es un error porque nació como que el mes para la industria tiene 34 o 35 días, ¿no? O sea, no sé en qué país el mes tiene esa cantidad en qué lugar del mundo cabería eso, pero bueno, en nuestro país la industria sí, sus meses son de 34 o 35 días, pero ciertamente es un complemento al haber básico y no podríamos quitarlo. Doctor Carrasco, tenemos una pregunta aquí en el chat. Dicen, ¿están pensando impugnar la norma que determina horas extras luego de 6 horas de trabajo? Si me reiteras la pregunta. Claro que sí. ¿Están pensando impugnar la norma que determina horas extras luego de las 6 horas de trabajo? Bueno, la verdad me encantaría. Me encantaría hacer, en este caso, siendo una resolución ministerial, es susceptible de inclusive hacer recursos de revocatoria inicialmente y habilitar un proceso administrativo para ello. Pero bueno, hay que tener la decisión institucional de alguien para poder realizar una impugnación de esa naturaleza. Como les decía, más allá de que no es tanto el cuestionamiento de que la jornada laboral se determine que sean por 6 horas, ¿no? Porque se entiende que el determinar una jornada laboral por 6 horas para riesgo medio va de la mano de una política de bioseguridad, de una política de salud pública para evitar mayor exposición a la gente. El cuestionamiento no es la jornada laboral. El cuestionamiento es que se interprete que el exceso por encima, el excedente de las 6 horas sean considerados como horas extras. Y digo que es un cuestionamiento porque, a ver, simplemente como ejemplo, ¿por qué yo podría tener una limitación de asignar 4 horas de trabajo de mediodía en físico o en las instalaciones de una empresa y 4 horas fuera en casa, de manera tal que la sumatoria sea de 8 horas? Estaría cumpliendo con la restricción de las 6 horas máximas de exposición de la persona fuera de casa y estoy complementando con otras 4 horas dentro de lo que es casa. Entonces, el considerar que el excedente de las 6 horas es horas extras realmente es un exceso y créanme que sería muy, muy, muy bueno que de alguna manera pueda generarse un cuestionamiento al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, o alguna consulta. Creo que no. Bueno, muchas gracias, doctor Carrasco, por la presentación, realmente muy ilustrativa. Doña Rosario, dejo la palabra. Doctor Carrasco, le agradecemos enormemente por esa su explicación. Ha sido una conferencia realmente interesante y muy orientadora para todos, yo creo. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queremos contar siempre con su participación en nuestras actividades y lo volveremos a convocar en una siguiente oportunidad. A ustedes, directores, socios y amigos del Círculo, mil gracias por haber participado en esta primera experiencia virtual de las conferencias que dictará el Círculo a futuro. Oportunamente les haremos conocer nuestras actividades y las conferencias que se dictarán, pero ha sido muy grato ver a muchos amigos del Círculo, a muchos amigos personales y ver a nuestros directores en este evento. Realmente gracias a todos, gracias nuevamente, doctor Carrasco, por su magnífica exposición y confiemos en podernos volver a reunir pronto. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Que les vaya bien. Feliz fin de semana. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego. Felicidades a todos. Buenas noches.